Saludo y doy la bienvenida a Canarias, a la isla de La Palma, a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, a su secretario de Estado, a su equipo. Saludo también a la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, al delegado del Gobierno, al presidente del Cabildo, a los alcaldes de los municipios afectados también de la capital de la isla de La Palma, a la presidenta de la FECAN y de la FECAI, a los agentes económicos y sociales también que están hoy en este edificio de Salazar para rubricar la firma del Plan Integral de Empleo para Canarias del año 2022. Y creo que siendo un motivo importante y además que debe ser tradicional y en cierta manera de todos los años firmar un PIEC, aunque no ha sido así en toda la historia de los años recientes, hacerlo en la isla de La Palma es un gesto simbólico, especial, de una ministra que intentó venir en otras ocasiones, que hubo dificultades diversas, que se quedó en el Consejo de Ministros para también rubricar importantes acuerdos como la reforma laboral para nuestra tierra y que hoy tenemos la suerte de poder tenerla entre nosotros. Voy a darle la palabra a Yolanda Díaz, como digo, agradeciendo su presencia hoy en Canarias. Gracias por su presencia. Si me permiten, me gustaría comenzar esta intervención agradeciendo al presidente de Canarias, ya creo que mi querido Ángel Víctor, y a la consejera de Empleo y de Economía, pues querida Elena, ¿no?, el trabajo que habéis desarrollado. Lo digo sinceramente, como lo pienso, no solo porque hayamos gestionado dos crisis en común, sino porque lo que ustedes han vivido, pues creo que habla por sí solo. También al presidente del Cabildo, a mi querido ya delegado de Gobierno y, si me permiten, a todas las personas, autoridades que hoy están presentes aquí. Me parece que el protagonismo en el día de hoy debe de recaer no solo en la presentación del Plan de Empleo Integral de Canarias para este año, sino a un agradecimiento sincero a la sociedad canaria y particularmente al conjunto de los actores que desenvuelven su actividad en el ámbito de las relaciones laborales. Quiero darles las gracias una vez más, como siempre hago, a los agentes sociales, ya que ustedes son, en definitiva, los que han demostrado altura de miras en nuestro país, han estado siempre cuando su país lo necesitaba y, desde luego, son ustedes quienes han hecho posible cambiar la gestión de la crisis en un signo diferente a lo que se había hecho hasta ahora en la democracia española. Quiero recalcar la importancia de los compromisos que figuran en este Plan Integral de Empleo y, además, que sean desplegados con la máxima agilidad y la eficacia de acuerdo con unos objetivos que somos conscientes son muy ambiciosos. En estos casi 2 años y medio de mandato como ministra de Trabajo y Economía Social, he suscrito con el querido presidente canario 3 planes integrales de empleo en malas condiciones, siempre abordando crisis muy importantes. En los 2 primeros, la importancia, como señalaba el presidente, fue recuperar este instrumento que creo que es crucial. Bien lo sabe el presidente, 2 años en los que gestionamos una crisis sanitaria de índole mundial que nos golpeó con fuerza los cimientos de nuestra sociedad, de nuestra economía y particularmente de nuestro modelo productivo. Pero hemos sido capaces de gestionar, como he dicho, de manera diferente y es la primera vez en nuestro país que, habiendo caído el PIB casi 11 puntos, la tasa de empleo solamente cayó 1,5 puntos y recuerden las previsiones que todos los organismos internacionales hacían de previsión de paro sobre nuestro país. La premisa no se cumplió e, insisto, tal y como hemos demostrado, supimos gestionar una crisis sin que ésta conllevara el desplome en términos de empleo hasta tal punto que hoy nuestro país, mañana daremos los datos de paro, de contratación y de protección social. Los datos, pues como saben, aunque tenemos unas cifras de paro estructurales que no son positivas, nunca hemos tenido una tasa de paro del 13,6%, ya no digo en gestiones de crisis, sino en momentos de expansión económica. Y esto es sencillamente por el compromiso que hemos tenido de gestionar de manera diferente
esta crisis. Pero ¿qué les voy a decir a ustedes de estos 2 años, especialmente duros para Canarias, dada la relevancia que algún sector, sustancialmente el turismo, tiene en su comunidad? No les voy a decir a ustedes, que lo han vivido en primera persona, que este sector prácticamente se paralizó y, por tanto, la crudeza de los datos estructurales que ya tiene Canarias pudo haber sido realmente muy preocupante. E insisto, no ha sido así por el compromiso que hemos tenido como país para impedirlo. En el último semestre del 21, esta preciosa isla tuvo una nueva conmoción, un nuevo impacto que afectó de arriba a abajo a toda su comunidad. Como bien pueden observar, tampoco la firma de este Plan 22 se ha podido realizar en condiciones de estabilidad, pero créanme que a pesar de todas las dificultades, siempre hemos estado cuando más se nos necesitaba, trabajando por la ciudadanía canaria, al lado de la ciudadanía canaria. Decía hace unos meses el gran poeta palmero y Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, don Antonio Arroyo Silva: a La Palma la esperanza no se la quita un volcán. Y por supuesto que no se la quitó ni se la va a quitar. Aún recuerdo con emoción el pasado 19 de septiembre y la tarea inmediata que encomendé a mi equipo, representado hoy por el secretario de Estado, a mi querido Joaquín Pérez Rey, para que pusieran sobre mi mesa todas las medidas que fueran imprescindibles, todas las medidas que con agilidad pudiéramos desplegar para que esta terrible catástrofe evitara lo que podía pasar si no hubiéramos actuado con inmediatez. El diseño, como saben, fue elaborar un plan extraordinario de empleo dotado en una cantidad muy importante, 63 millones de euros, que fue aprobado en el Consejo de Ministros, dando lugar al convenio suscrito entre el Servicio Público de Empleo y Canarias, su comunidad, el pasado 23 de noviembre del pasado año, y del que ya los datos son muy positivos, datos contrastados, y el nivel de ejecución es muy buena. En este sentido, estoy satisfecha de que se hayan adjudicado planes de empleo bajo ese plan extraordinario para La Palma por un importe total de 44,3 millones de euros y que además estas medidas permitan la contratación de 1.671 personas desempleadas. No hay mejor noticia en mi país y también aquí hoy en Canarias. Son 1.671 personas que hoy tienen una oportunidad de vida. Y como decía ahora en la reunión que he mantenido con los agentes sociales, los recursos públicos están para que tengamos educación de calidad, sanidad de calidad, dependencia de calidad, pero también empresas y empleo de calidad. Las medidas desplegadas han estado agrupadas en torno a diferentes planes que han tratado de permear en las zonas más afectadas y del tipo, como conocen, pues el plan de empleo para El Paso, con la contratación de 140 personas desempleadas, el plan de reconstrucción de las zonas afectadas del Valle de Aridane, con la contratación de 218 personas desempleadas, el plan de empleo de la isla de La Palma, con la contratación de 257 personas desempleadas, o el plan de empleo de emergencia Volcán La Palma, con la contratación de 865 personas desempleadas. También se han desarrollado ayudas a través de la Consejería de Economía a personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación de empleo o subvenciones directas por el Cabildo de La Palma en apoyo a los autónomos y a las pymes. Todas las administraciones públicas sumando para el mantenimiento del empleo y el tejido productivo. Esto es lo que debemos hacer, colaborar institucionalmente. Estas actuaciones han permitido generar un círculo económico virtuoso de protección de la economía insular, dotando de trabajo y recursos a muchas familias, a la vez que se apostaba por el acompañamiento y la asistencia de realojos, limpieza, reparación y una infinidad de acciones en pro de su comunidad. Soy muy consciente, querido presidente, que hay muchos más retos por asumir y una demanda de necesidades para esta isla. Particularmente, y así me lo han transmitido muchas personas,
en cuanto al derecho del acceso, por ejemplo, a una vivienda asequible y a otras muchas más necesidades. Soy consciente también de que, aunque vamos mejorando con las cifras de paro canarias, es verdad que ustedes necesitan y requieren una atención especial. Y les digo que su presidente a la cabeza nos lo hace saber todos y cada uno de los días. Mi primera comparecencia en Canarias he dicho que conocía muy bien las necesidades estructurales de Canarias. Creo que me he comprometido con ello y, desde luego, voy a seguir haciéndolo. No porque sea canaria, sino porque soy la ministra de Trabajo y tengo que atender a quien más necesidades tiene. En este sentido, quiero apelar a la responsabilidad y solidaridad para garantizar que quien vive y trabaja la tierra pueda residir en ella sin que tenga que dedicar la práctica totalidad de sus recursos, por ejemplo, al suministro o al abono de una renta por la vivienda. Como ven, creo que me conocen ya, me gustan las acciones y rendir cuentas sobre las mismas, no me gustan las promesas. Y bien, ante la sociedad canaria y sus agentes sociales, puedo explicar la importante afectación de muchas medidas directas que desde este Ministerio hemos desarrollado. Como saben, el Real Decreto Ley Thomas Cook, como saben, la subida del salario mínimo interprofesional en estos años, que tiene un impacto muy relevante en su comunidad, el Plan Integral de Canarias desde el año 20, que hemos recuperado, los instrumentos de los ERTE para su comunidad llegaron a proteger a más de 238.000 personas con una inversión pública de 1.600 millones de euros, y ahora el plan extraordinario de La Palma, y en este momento, como estamos haciendo hoy y como hemos hecho la semana pasada, el plan de empleo de Extremadura, ayer mismo el plan de Andalucía y hoy estamos rubricando el plan de empleo de Canarias. Si me permiten también, quiero decirles que la reforma laboral, el Real Decreto Ley 3221, tiene una especial incidencia también en su comunidad y, por tanto, esto también estaba pensado para ustedes, por su singularidad, su carácter ultraperiférico, pero también con un llamado que hago a que despleguemos bien los elementos de nuestra economía, que son la estacionalidad, con una modalidad de contratación que es absolutamente estable, como son los fijos discontinuos. Y quiero aprovechar esta comparecencia para pedirles que, como sociedad canaria, también desplieguen esta contratación. Todo ello, como decía, no ha sido óbice para que hoy estemos aquí, pues rubricando un plan de empleo por un importe de 42 millones de euros para Canarias. Como saben las personas hoy presentes, los planes integrales los hemos acortado en el tiempo. Esto es muy importante. El presidente lo pedía, la consejera, los agentes sociales, y creo que lo hemos hecho. Hay que mejorar todavía más para que podamos ejecutar bien y con rapidez. Y creo que en un compromiso claro de dotar de mayor margen la posible ejecución y, desde luego, podemos recoger algunas mejoras que ahora mismo me estaban haciendo llegar en la propia reunión que hemos mantenido. Como saben, este plan integral de empleo quiere o pretende focalizar las actuaciones en la diversificación del empleo en el tejido productivo canario, mejorar un tema en el que hemos hablado ahora, la cualificación de la población activa de las Islas Canarias, permitiendo su polivalencia y también la movilidad interinsular, impulsar, y esto se lo pido encarecidamente, la estabilidad en el empleo. Tener empleos estables es tener vidas dignas, y les pido aquí a todas las administraciones, a los agentes sociales, su compromiso. Este programa servirá especialmente para luchar contra la economía sumergida, para fortalecer el compromiso con la formación integral y la cualificación especialmente de los jóvenes, desarrollar actuaciones singulares dirigidas a personas que se encuentran en desempleo de larga duración y también las personas más vulnerables ante el empleo. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, como hice desde el primer día, vamos a seguir apostando por Canarias.
Y no lo vamos a hacer por ninguna razón especial, sencillamente porque su comunidad tiene necesidades que son o les hacen, desde luego, singulares. Me gustaría, presidente, llegar aquí algún día y decir que tenemos que prescindir de las herramientas que hoy estamos firmando. Ojalá sea así. Como les decía, confiamos en el impacto de la reforma laboral, que siga transitando hacia un cambio de paradigma, que en definitiva lo que quiere es que seamos europeos, que reduzcamos la temporalidad y la precariedad en el mercado de trabajo. Siempre digo que si hay trabajos precarios es que esas empresas son precarias y las empresas no pueden ser precarias y los trabajos no pueden ser precarios. Los datos creo que son muy buenos, no los puedo revelar, los daremos a conocer mañana y especialmente también buenos para Canarias, pero como siempre digo, nos queda mucho por hacer y los datos de paro siguen siendo malos para nuestro país. Es verdad que hemos demostrado que en 15 meses se ha reducido la tasa de paro juvenil en España en 10 puntos, parecía imposible, pero lo es. Y también, como saben, tenemos una cifra del 13,6% que nunca habíamos tenido en nuestro país. Pero esta cifra no es positiva. Por tanto, vamos a seguir trabajando con mucho rigor, con mucho cariño, para abordar el principal problema de nuestro país, que es la desigualdad y es el paro. En definitiva, como ven, huyo de la autocomplacencia, no me gusta nada. Les pido que seamos valientes y que asumamos nuestro papel para alcanzar que todos estos importantes retos algún día tengan solución. Me parece que lo hacemos por Canarias y por sus gentes. Son para quienes desplegamos las políticas públicas. Agradezco, presidente, nuevamente a todas las personas, administraciones y organizaciones que pueblan esta querida tierra y a mis queridos agentes sociales de manera singular. Recuerden que tendrán siempre en mí la mano tendida y, desde luego, una persona próxima para todo lo que ustedes necesiten. Por todas las palmeras y palmeros, por todos los canarios y canarias que se volcaron de forma solidaria como solo esta sociedad sabe hacer. Presidente, estoy muy orgullosa de lo que habéis hecho y, desde luego, estoy muy orgullosa y convencida de que después de esta firma de este plan de empleo seguiremos trabajando para mejorar la vida de los canarios y canarias. Muchas gracias. Gracias, Yolanda, ministra de Trabajo y Economía Social, por tus palabras y también por tu compromiso demostrado de que en los momentos más difíciles, cuando el peor momento de la pandemia era imprescindible hacer un decreto ley para los ERTE, se apostara por una disposición adicional para Canarias porque se evidenció que era la comunidad, iba a serlo, y así ha sido más afectada por la crisis sanitaria que llevaba consigo una crisis económica y social. Dependemos del exterior, del turismo, y en estos momentos que son otros los datos, y termina mayo y son buenos los datos de mayo, un mes tradicionalmente malo, porque produce un momento de inflexión entre lo que es la temporada alta, la Semana Santa, la llegada del verano, y sin embargo Canarias camina recuperándose. Y quiero empezar diciendo que Canarias es la única región ultraperiférica de España, que Canarias tiene asentado un régimen económico fiscal reconocido por la Constitución española y por el Estatuto de Autonomía de Canarias, que es, por tanto, de obligado cumplimiento por ambas partes y que, además, el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoció de facto y de jure que las regiones ultraperiféricas 9 de Europa tenían que ser compensadas por la Unión Europea por su lejanía. Por tanto, a Canarias solo se puede venir o en barco o en avión, tanto personas como mercancías, y todo cuesta más frente al continente. Y por tanto es un hecho de justicia, pero también una obligación jurídica, algo no discutible, no negociable, que tenemos que ser compensados en igualdad frente al territorio continental, tanto por el conjunto del país, el Estado, como por la Unión Europea. Y por eso hoy firmamos un plan integral de empleo para Canarias, que si bien hubo años en donde desapareció de los presupuestos generales del Estado, esto se ha corregido y lo importante es que está ya consolidado en esos presupuestos. Además, se hace adelantándose los plazos, cosa que es muy importante
porque estamos hablando de miles de personas. A través de estos 42 millones de euros para Canarias pueden ser contratados de diversa manera y también formarse hasta 5.000 personas en las 8 islas y, por tanto, cuanto antes puedan integrarse en el mercado laboral y también de la formación. Personas que pertenecen la gran mayoría a familias con pocos recursos, vulnerables y con necesidad, como digo, de tener personas formadas y también de ingresos económicos, mejor para Canarias, mejor para la justicia social, mejor para una comunidad que aspira, como el conjunto del país, a tener una sociedad mucho más igualitaria. Y junto a ello también los 63 millones de euros que vinieron para la isla de La Palma a través de un plan extraordinario, porque, lo decía antes la ministra, recordaba la fecha, el 19 de septiembre de 2021 La Palma se rompió. La Palma se rompió a través de un volcán que 48 horas después ya veíamos iba a tener un efecto devastador en el ámbito económico como ningún otro volcán en la historia de Europa. Y lo subrayo, no hay volcán que haya habido en Europa que haya tenido tantos daños materiales como el que se ha provocado en una isla pequeña de 80.000 habitantes en Canarias, llamada la isla de La Palma, por lo que también me alegra que se materialicen, se concreten y se sea firme en la defensa de todas las medidas económicas que sean imprescindibles para ayudar, paliar, reflotar, sacar adelante, darle futuro a una isla como la isla de La Palma, que, como digo, se rompió el 19 de septiembre del año 2021. Por eso, no siendo fácil, porque sabemos cómo son los procedimientos administrativos, ministra, quiero públicamente reconocer que se hizo una actuación inmediata, que se aprobó una cantidad tremenda en cuanto era tremendo también el daño material que se estaba provocando por el volcán. 63 millones de euros que han permitido que hayan podido ser contratados cerca de 2.000 personas en la isla de La Palma, que mantuvo el estado de equilibrio social en la isla de La Palma, porque en aquellos momentos, lógicamente, el descenso económico provocó un rebrote tremendo de parados y paradas en la isla de La Palma, y desde lo público se ha conseguido, a través del compromiso del Ministerio de Trabajo, poder equilibrar y mantener unos parámetros que ahora, también con una normalidad que vamos recuperando, y tras el volcán, lo que se aspira es que esta isla se convierta también en referente, para que también económicamente podamos ser también un lugar fundamental en el conjunto de las 8 islas. Yo simplemente termino en presencia de los alcaldes y alcaldesas, de la presidenta de la FECAN, de los agentes sociales y económicos, sindicatos y patronales, del Cabildo de La Palma, del delegado del Gobierno, representación del Gobierno, de la ministra también, del secretario de Estado y de la sociedad civil, diciendo que este es el camino. Estar unidos, apartando las diferencias que las tenemos desde el punto de vista ideológico, porque el único objetivo que tenemos es mejorar lo que tenemos en Canarias, que es una sociedad que lamentablemente arrastra una renta per cápita menor que la media estatal, una mayor alta de desempleo que el conjunto de las otras comunidades, y que precisa de estas medidas necesarias, y entre ellas, ¿quién más?, la isla de La Palma. Así que estoy muy contento de tu presencia aquí, de tu compromiso permanente. Sé que doy la lata, pero siempre me respondes hacia esa lata, y creo que fue muy importante, lo dije en su momento, quizás no éramos conscientes entonces, y por eso estoy convencido que los ERTE se mantendrán el tiempo que sea preciso, y ojalá tengamos que eliminar los ERTE porque se ha recuperado la normalidad, que habrá un compromiso con aquella disposición que se consiguió para que Canarias sea, como ha sido hasta ahora, reconocida por el Gobierno de España como la región que debe ser ayudada en mayor medida porque es de justicia. Así que muchísimas gracias y buenos días. Gracias por su pregunta. Quiero dejarles claro, como lo ha señalado ahora el presidente de Canarias, que los ERTE en su comunidad se van a mantener mientras sean imprescindibles. Quiero dar certezas a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras que lo necesiten. Estamos trabajando en el diseño de esos nuevos ERTE en el Gobierno de España y el Gobierno canario, y, por supuesto, en cuanto culminen las tareas lo sabrán. Pero sí, se van a mantener los ERTE como la mejor herramienta, creo que ya incuestionable, para las situaciones coyunturales como son las actuales. Por tanto, a la respuesta sí, y como siempre hago, vamos a trabajar con todos los datos. Con la buena noticia de hoy,
Se lo decía, es que de 63 millones, más de 44 millones se han ejecutado ya. Ya tenemos a 1.600 personas contratadas. Esto es de lo que me gusta hablar. Y creo que lo que señalaba el presidente canario, la agilización de los trámites, la rapidez, es muy importante. Si tenemos recursos públicos, pero por una ralentización administrativa no se pueden ejecutar, pues la cosa se complica. Por tanto, a esta primera cuestión la respuesta es sí. En segundo lugar, he dado instrucciones este año a mi equipo, y así es, lo hemos demostrado, que se anticipasen los planes de empleo que teníamos en nuestro país. La semana pasada hemos aprobado en el Consejo de Ministros el plan de Extremadura. Hoy estoy rubricando con el presidente el plan de Canarias. Estos dos planes ya existían. Es verdad que el plan de Canarias se retiró la consignación presupuestaria, es decir, que no se aplicó durante años, y cuando llegamos al Gobierno lo hemos retomado. Pero es que el año pasado, por obviedades, por las peores cifras de empleo que tiene Andalucía, he diseñado un plan específico para Andalucía por un importe de 50 millones de euros. También lo he agilizado en el tiempo, insisto, la semana pasada Extremadura y estos días Canarias y Andalucía. Bueno, yo lo que lamento muchísimo es que el presidente de una comunidad autónoma que tiene unas cifras de paro muy relevantes, el 19,5%, superando en casi 6 puntos la media estatal, esté criticando a una de las comunidades autónomas que, como se acaba de decir aquí, tienen singularidades por su carácter ultraperiférico, pero también por sus cifras de paro. Lamento muchísimo las palabras del señor Moreno Bonilla, y sí que me gustaría que toda vez que el señor Moreno Bonilla, teniendo unas cifras de paro muy relevantes en España, ha dejado sin ejecutar por encima del 50% los recursos públicos de los españoles y las españolas, sí le pediría que ahora tiene la ocasión, con este nuevo plan de empleo, de ejecutar y cumplir con las demandas de los parados y paradas andaluces. Me resulta muy difícil comprender qué explicación se le puede dar a un parado o una parada andaluza cuando el Gobierno de España está dirigiendo recursos públicos y su comunidad autónoma las deja sin ejecutar. El año pasado se dejó sin ejecutar en Andalucía 162 millones de euros y este año 100 millones de euros. Estoy hablando de las políticas activas de empleo. Son cantidades muy relevantes. Por tanto, ya que el señor presidente de la Junta en funciones en Andalucía ha hecho esta consideración, quizás le pediría que tiene una oportunidad por los parados y paradas andaluces de ejecutar estos recursos y, por supuesto, de cumplir con el mandato de los ciudadanos y las ciudadanas españolas, que es, desde luego, usar bien los recursos públicos. Y lamento, insisto, la crítica a la Comunidad Canaria. Es toda la antítesis de lo que ahora mismo el presidente canario ha hecho y ha dicho. Esto es un ejemplo de cooperación institucional, de cooperación público-privada y de cooperación con los agentes sociales. A mí lo que me gustaría es que quizás el señor Moreno Bonilla tenga una oportunidad para rectificar sus palabras y ser un poco empático con la ciudadanía canaria, que, insisto, no les voy a dar los datos de paro, los conocen muy bien, pero por desgracia, son peores que los de la comunidad andaluza y, por tanto, de la comunidad que preside el señor Moreno Bonilla. Bueno, 4 años de moción de censura que no hacen más que evidenciar que la sociedad española no tolera la corrupción. Y este es el gran aprendizaje. Y 4 años me van a permitir en los que existe un nuevo Gobierno que está demostrando que se puede gobernar para la ciudadanía. Un Gobierno que está comprometido con su país. Un Gobierno que está comprometido con el mundo. Y un Gobierno que, con enormes dificultades, porque sí, hemos gobernado y gestionado todas las entidades y administraciones que estamos aquí, no solo una pandemia, sino una crisis económica mundial como no habíamos conocido más que en los libros de historia. Hemos gestionado también
lamentablemente, el volcán de La Palma y también ahora, por desgracia, estamos gestionando las consecuencias de una guerra en las puertas de Europa. A pesar de esas dificultades, como ven, los datos son moderadamente positivos. Por tanto, el compromiso del Gobierno de España con su país, con la democracia, con la igualdad y, desde luego, con una gestión que permite hablar bien de nuestro país. Yo no puedo más que señalar, como he empezado, que la sociedad española es robusta, que es democrática, que quiere comportamientos ejemplares y que se aleja de los ruidos en los que ahora mismo algunas fuerzas políticas parece querer instalarse. Y en relación a todos los debates que hay, que son de mucho interés, yo creo que me están viendo, estoy aquí trabajando, suscribiendo un acuerdo, un convenio, un plan de empleo, y no voy a dejar de hacerlo. Este es mi compromiso con el país. El resto de los debates son de muchísimo interés, lo comprendo, pero como creo que ya me conoce toda España, me van a encontrar trabajando, trabajando y trabajando. Y esto es lo que voy a hacer, desde luego, hasta el final de esta legislatura. Bien, el compromiso fue trasladado justamente aquí en la Casa Palacio Salazar y el compromiso es firme. Como dije en aquel momento y vuelvo a repetir hoy, la propuesta era que el Gobierno de Canarias bien entregara suelo para la construcción de la vivienda o bien lo hiciera a través de sumar 30.000 euros a las ayudas que ya estaba dando el Gobierno de España, 60.000 euros, que luego también se sumó el Cabildo 10.000 euros. Hemos tenido reuniones con los alcaldes para buscar cuál es la fórmula mejor y en ese sentido las dos pueden ser válidas, pero lo que está claro es que el compromiso de los 30.000 euros para aquellos que ya han recibido una partida por parte del Gobierno de España más el Cabildo se va a realizar. Estamos cruzando en estos momentos los datos. Como saben, tenemos unas limitaciones de un máximo. Hay quienes han recibido los 60.000 euros del Gobierno de España y otros menos porque junto a otros ingresos superan lo que es el precio de la vivienda, pero para tranquilidad de las plataformas, decir que este compromiso está cerrado, que estamos ya justamente cruzando los datos y se les hará las entregas y los ingresos de estos fondos por parte del Gobierno de Canarias. Lo vamos a hacer cuanto antes. En estos momentos el Gobierno de España creo que está sobre el 50 y pico % de los expedientes tramitados. Nos vamos a sumar a ellos. Es muy sencillo porque ya se ha hecho el trabajo más amplio y en ese sentido es verdad que hay una preocupación de que lo han trasladado los alcaldes, de que busquemos fórmulas para el arraigo. También lo he dicho siempre y lo que no queremos es que la gente se vaya de la isla de La Palma. Es difícil conseguir esos suelos por razones varias y el compromiso del Gobierno de Canarias, como digo, está tan firme como lo anuncié en el día en el que lo hice. Yo quiero ser claro, en el momento en el que se produce la erupción de La Palma se establecen 3 fases. La primera es la respuesta de emergencia habitacional y es que la gente tenga donde dormir. Se habilitan los espacios del cuartel y luego del hotel. Luego hay una segunda fase, que es la provisional, en la que estamos, las entregas de las viviendas, los pisos y las casas de madera. Hemos también trasladado los fondos precisos del Gobierno de Canarias para las urbanizaciones, para estas viviendas de madera. Y queda la tercera fase, que es la más larga, que es la de la reconstrucción. Esa fase de la reconstrucción hay que hacerla en consenso con todas las administraciones. Para eso hay una comisión de seguimiento, una comisión mixta que en nada se va a volver a convocar y es la que tendremos que diseñar esa reconstrucción definitiva. Para eso hace falta suelo y también un proyecto singular que haga, y lo llevo diciendo desde el primer día, que la isla de La Palma se convierta en un referente y creo que es una también obligación por parte de las administraciones y estoy pensando fundamentalmente en las que están por encima del ámbito incluso regional. Creo que es una oportunidad para la Unión Europea y se lo trasladé a los miembros de la Comisión de Regiones que se vea que el daño que ha producido el volcán debe llevar consigo la reconstrucción de nuevas unidades poblacionales, de núcleos completos que respeten la sostenibilidad, que sean medioambientalmente ejemplares y creo que ahí, fundamentalmente la Unión Europea, en la que está el Estado español, tiene que hacer una apuesta clara. Esa es la reconstrucción definitiva. Es evidente que hemos ido dando respuestas a la emergencia habitacional, a la provisional, al máximo que hemos podido, intentando que se queden los vecinos en los pueblos y en los municipios donde vivían, que también eso es una necesidad que nos trasladan, no se quieren ir a otros municipios de la isla de La Palma. También tenemos limitaciones para conseguir casas en
los municipios afectados, pero la reconstrucción definitiva es algo que tenemos que hacerlo, como digo, con cabeza, con sentido y liderando la Unión Europea.